Bueno, pues buenas tardes, lo primero. Gracias, como siempre, por venir a los actos que organizamos desde la biblioteca. Muchos sois asiduas, en este caso muchas, que pertenecéis al Club de Lectura, y siempre os damos las gracias y a todos los lectores y lectoras que hoy habéis querido acompañarnos. Ya sabéis que ayer, día 24, celebramos el Día Internacional de las Bibliotecas y siempre nuestra biblioteca pues, organiza no solo un día, sino una semana de actividades que en esta ocasión este año llevamos casi un mes de actividades. Y una de ellas era hoy, la presentación del libro que tenemos aquí, Hacia el Sur. Está hoy con nosotros Alba Cantón, que le damos la bienvenida. Alba se puso en contacto con nosotros, para situarnos un poco, hace más de 2 años, en plena pandemia. Yo creo que me llamas hoy, rescatando el email, digo, no, yo creo que llamaste por teléfono directamente. Puede ser. Para contarnos que habían, o estabais haciendo esto, ya no recuerdo si lo habíais hecho o estabais haciéndolo, y me hablaba, claro, de Virginia Woolf, de Almorchón, y yo decía, ¿qué me está contando? Pero bueno, me contó la historia, que ahora ella lo va a decir, y bueno, 2 años después, pues tenemos esa suerte de que esté aquí en Cabeza del Buey para presentarnos el libro. Esto es como a modo de, para ubicarnos, porque estamos hoy aquí. Y así que ahora te doy a ti paso, Alba, para que hables con ellos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir y por llenar la sala, la biblioteca. Y bueno, muchas gracias a la Biblioteca de Cabeza del Buey, al Ayuntamiento por permitirnos estar aquí hoy, por invitarnos a venir y a celebrar el Día de las Bibliotecas con Virginia Woolf, aquí, en este lugar donde parece ser que ella pasó por aquí y sobre el que escribió. Y bueno, la verdad es que nos hacía mucha ilusión venirnos. Desde que publicamos el libro hace 2 años, pues hemos hecho varias presentaciones por los lugares, sobre todo por los que ella pasó en sus viajes por España, y en todos hablamos de Almorchón porque claro, precisamente es la portada del libro, que aquí se puede ver la torre, ¿no? El castillo. Sí. Que luego lo comentaré más detenidamente, pero bueno, la ilustradora la verdad es que hizo este trabajo sin saber aún que estaba hablando de este sitio, o sea que fue como una especie de imagen que ella se hizo y que es igualito, y hemos pasado por allí, y la verdad es que es como si ella hubiera estado antes de hacer la ilustración. Y bueno, pues sí, la verdad es que os agradezco mucho pues el poder estar aquí hoy y poder hablar de Virginia Woolf en este lugar. Nosotros ya teníamos el libro, yo sé que hay lectores que ya se lo han leído, yo también me lo he leído, voy a contar 2 o 3 cosas por situar un poco. Bueno, ya lo has dicho tú, que se publicó en el 2021, tras haber estado investigando durante casi 2 años los textos de los 3 viajes que la autora realizó por España. El libro es una recopilación de todo lo que Virginia Woolf escribió sobre este país en sus diarios, en sus cartas y en los ensayos. Este libro recoge todos estos textos, algunos inéditos hasta hoy en castellano, y en ellos vamos a ver la evolución de la autora no solo en su escritura, sino también en su percepción de esta tierra nuestra de principios del siglo XX. Estos textos están llenos de esa sensibilidad que caracteriza a Virginia y que todo lo expresa muy visual y con libertad. Así podremos sentir el calor asfixiante que ella tenía en Sevilla, la grandeza de la Giralda, podremos ver los colores de la Alhambra, la humildad de una posada andaluza, que resulta que era extremeña, y sentir el traqueteo del tren, los vaivenes del barco, el paso de lento de la mula, cuya grupa al final sí que se subió. También podremos ver claramente cómo la opinión sobre nuestro sur cambió para ella en su segundo y su tercer viaje respecto al primero, que no tiene absolutamente nada que ver, en el que el primero no tuvo palabras demasiado amables, más bien son las quejas de una mujer londinense a la que le cuesta adaptarse pues, a esas incomodidades que tenía el mundo rural. La buena traducción o buenísima traducción de los textos a cargo de Adriana Fernández Criado, las ilustraciones que son muy buenas de Carmen Bueno, y abre el libro además, Alba, 3 prólogos de Verónica Pacheco, de Ángeles Mora y de Anita Bodwin. No sé si quieres que empecemos a hablar de los prólogos. Sí, bueno, una vez que recopilamos todos los textos, que bueno, como Ana Belén decía, estuvimos 2 años leyendo en todos sus diarios, en las cartas que ella envió, entonces fuimos recogiendo todo lo que hablaba específicamente sobre España.
Una vez que recogimos todo eso y lo dividimos en los 3 viajes, que uno fue en 1905, ella era muy jovencita, tenía 23 años, el segundo fue en 1920, que fue su viaje de novios, además, con Leonard Woolf, y fue otro 3 años más tarde a visitar a su amigo Gerald Brennan a las Alpujarras. Entonces, una vez teníamos hecha esta estructura, nos pusimos en contacto con 3 personas que queríamos que un poco completaran este puzzle. Una de ellas es Verónica Pacheco, que es una investigadora de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, especialista en viajeras del siglo XIX y del siglo XX en España. Y ella fue un poco la raíz de averiguar que Virginia Woolf había estado aquí. Porque la verdad es que apenas se sabía, no era conocido que ella había estado en España y que sobre todo había escrito sobre nuestro país. Entonces, pues ella hace un pequeño esbozo de quién era Virginia Woolf y cuál era su vida y qué expresa en esos viajes. Después, otro de los prólogos es de Ángeles Mora. Ella es Premio Nacional de la Crítica y Premio Nacional de Poesía y ella es de Granada. Como sobre todo Virginia Woolf habla de Granada porque es un sitio al que va en los 3 viajes, pues queríamos que fuera una mujer de allí pues que hablara sobre Virginia Woolf y también habla sobre todo de su faceta más feminista. Y el tercer prólogo es de Anita Botwin, que es una periodista y tuitera, que gracias a ella pues conocimos que Virginia Woolf estuvo en España porque hizo un artículo que escribió para el periódico Público en el que entrevista a Verónica Pacheco y ella pues hace una especie de balance entre un viaje y otro, hablando de cómo se sentía Virginia Woolf en estos viajes, porque, como decías, el primer viaje, ella era más jovencita, sí. Había pasado por una de sus primeras depresiones por las que pasó a lo largo de su vida varias, acababa de fallecer su padre, y entonces inician este viaje a España, que fue el primer viaje que hacen fuera de Inglaterra, un poco pues para cambiar de aires e intentar pues que el viaje sea una especie de salida terapéutica, ¿no? Por eso quizá este primer viaje pues es un poco más gris, ¿no? Pues era muy jovencita, venía de una sociedad, de una educación victoriana. En aquella época, bueno, pues todo lo veía un poco oscuro. Llega a Sevilla lloviendo, todo le parece muy, pues eso, muy como demasiado triste y demasiado, no sé. Pero es verdad que a lo largo del viaje se va viendo ese cambio. Empieza ya en Granada, la Alhambra, empieza a percibir pues, los colores, los aromas, y ya vas viendo que Virginia Woolf se va sintiendo mejor, y de hecho este primer viaje fue tan importante para ella que escribe su primer libro y es basado en este viaje. Se llama Fin de viaje. No habla de España directamente, pero sí está basado en este viaje que hizo. Y de hecho, este ensayo que aparece en el libro de una posada andaluza, que habla de esta aventura que pasa en Almorchón, en su parada en Almorchón, es uno de los primeros textos que publica. En 1905, justo un poco antes de viajar, empieza a publicar ensayos en el suplemento literario de The Times, que es su primer sueldo. Esto a ella le hace sentir por primera vez cuando entrega un artículo y que le es pagado, ella se siente, dice que por fin es una persona libre, una mujer libre. Y no sé si este artículo de una posada andaluza es el tercero o el cuarto que ella publica. O sea que es una fuente de vida, al final, el viajar. Entonces, bueno, todo esto lo cuentan, creíamos que era importante que se recopilara también a través de los 3 textos de estas 3 mujeres, y son las que abren un poco a la lectura posterior de los textos de Virginia Woolf. Sí, además, sí que es verdad, en alguna de la reseña que he leído se dice que nos puede parecer un poco como que ya había todas esas incomodidades, pero claro, nos tenemos que situar en su época, principio del siglo XX, que ya viene de la ciudad donde está todo asfaltado, que llega aquí con el vestido largo, lloviendo, con barro, con frío, que un poco como que hay que entenderla y hay que situarla, que estuviera como un poco más apática, ¿no? Quizás sí. de viajar a España. Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, es verdad que hay que tener eso en cuenta, aunque de todas formas es verdad que a pesar de lo mal que ella se sentía,
tampoco habla, es muy irónica, ¿no? Pero habla con cariño realmente de todo lo que ella ve y de las gentes con las que se encuentra, y sobre todo destaca pues la amabilidad y la generosidad de las personas con las que se fue encontrando en su camino. Y justo este ensayo, ¿no?, que habla de aquí, pues rescata eso, ¿no?, de cómo ella tiene como esos pensamientos de que parece que le va a pasar algo, pero que realmente son todo pues fantasmas, ¿no?, que ella se monta, porque realmente es todo gente generosa con la que se ha encontrado y que los han cuidado muy bien. Sí, porque ¿quieres que hablemos ahora de la posada andaluza? O lo de... Sí, podemos... ¿Sí? Vale, porque ese pasa, bueno, como lo cuenta, es lo que ella dice, que da la sensación de que los van a asaltar por la noche, que se van a meter dentro de la posada cobijo que encontraron aquí en Almorchón, y está contado con mucha ironía. Cuando bajaron del tren, claro, aquí en Almorchón pues nadie hablaba inglés. Con suerte encontraron a alguien que entendía algo francés, pero casi que ni así. Por la noche le dijeron como una posada que yo no sé si será por la cercanía con el castillo, la que hay ahora, ¿cómo se llama? La del dueño, de Gironza es, ¿no? El palacio, claro, que igual no, pero es lo más próximo, Casablanca, a la ladera del castillo, que no sabemos si en esta época actuaría como posada o no. Y que ella escuchaba a los españoles hablar, claro, por la noche, que estaban ahí bebiendo y tan alto, que en cualquier momento pensaría que iban a entrar con la pistola y los iban a atracar. Pusieron una silla, eso sí, en la cortina como un poco ahí de aquí no entra nadie con la silla. Pero es muy curioso. No sé si quieres leerlo o lo dejamos para luego. Pues sí, lo podemos dejar para luego, ¿Sí? Podemos leerlo entero entre las dos, Vale, después, venga. y así lo recordamos. Si quieres hablamos del segundo viaje, que fue en 1912, que fue el viaje su viaje de novio, el viaje de luna de miel. Y ese, además, cuando lo lees es ya distinto del que podemos leer primero, ¿no? Ahí ya ves, digamos, como España de otra manera. Sí, ya es otro viaje totalmente. Es una, pues Virginia Woolf ya más madura, ya es una escritora profesional que ya ha publicado, ya tiene experiencia en esto. Y ese segundo viaje, pues la verdad es que hay poco, porque es verdad que ella no escribió en su diario durante ese viaje. Solo quedan cartas que ella enviaba a sus amigos y amigas, y se ve pues el trayecto que hizo, ¿no? Lo primero que es el segundo viaje que hace después de 1905. Entonces vienen por tren y pasan por Madrid, pasan por Toledo, llegaron a Valencia, y desde allí ya cogieron un barco para ir a Italia. Y es verdad que las cartas son muy, muy divertidas, porque en este género literario pues encuentras a Virginia Woolf más distendida, todavía más irónica aún, hablando sin tabúes de todo, y a sus amigos pues cuenta cómo sería el día a día de una pareja en esa época cuando iban de viaje de novios. Pues leían muchísimo, por lo visto. Cuenta que leen Crimen y Castigo, que tiene 800 páginas, en 2 días. También les daba tiempo a viajar, a conocer el lugar. Y bueno, solían tomar el té a las 5 de la tarde, salían a ver la banda y les daba tiempo a escribir cartas a sus amigos. O sea que bueno, es divertido. Luego también leeremos algún fragmento porque, bueno, como digo, habla sin tapujos de cualquier cosa, ¿no? Pues mejórate de tu ciática. Leonard, que es el marido, lleva 2 días intentando matar mosquitos, que no les deja tiempo eso para hacer otras cosas, en fin, es divertida. Sí. Y luego el tercer viaje, que está recogido en el año 1923, que viaja a las Alpujarras para visitar a su amigo Gerald Brennan. Viajaron en tren por Francia hasta el sur de España, desde Granada subieron en mula, que esto además lo destaca mucho, que a lo mejor en el primer viaje ni se imaginaba que se iba a montar en mula, y ya en el tercero estaba encantada. Era ya escritora reconocida, vivía una vida más plena. Aquí nos habla de sus impresiones del viaje, que son totalmente distintos al primero. Y decía, bueno, es una nueva etapa depresiva, pero el viaje a España resultó, según Bell, que era vivificante y terapéutico. Y ahí ya, pues bueno,
Habla también de viajes con medios de locomoción incómodos, autobuses, trenes con retrasos endémicos, berlinas incómodas, los burros y los hospedajes que no son mucho mejores en algunos casos, pero a pesar de ello ella hablaba como una experiencia terapéutica este tercer viaje que hizo. Sí, sí, totalmente. Este viaje quizá creo que fue más incómodo que el primero, porque es verdad que fue en mula, y fue en mula desde Granada a Yegen, que son 2 horas ahora en coche. O sea que en mula yo no sé el tiempo que estaría, pero ella lo cuenta todo con una felicidad, una alegría, todo le parece fantástico. De hecho, Gerald Brennan en su libro Al sur de Granada cuenta pues esta visita de los Woolf a visitarle, y cuenta pues que él veía a Virginia Woolf corriendo por el campo contenta con coloretes en las mejillas. O sea que es verdad que en este viaje pues vemos como al sentirse ella mejor, pues todo lo ve también mucho mejor. Es una especie de, bueno, cómo vemos el paisaje, ¿no? Cómo es o cómo nos sentimos. Y es pues muy interesante ver este proceso personal de la autora a través de 3 momentos distintos de su vida y cómo lo expresa esto con sus palabras. Otros temas de los que podemos hablar, a lo mejor, Alba, si quieres, son las notas de viaje de los viajeros o los lugares por los que pasó la autora en la actualidad, la repercusión importante que el libro tuvo en prensa nacional o extranjera, el humor implícito, porque tiene mucho humor. Sí, 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 la verdad que sí, que es divertida, es muy divertida. A la hora de analizar, a la hora de sacar esa, no sé, esa chispa en cualquier cosa y bueno, pues poder ver cómo era nuestro país hace 100 años a través de sus ojos, pues es una suerte que creo que hay que rescatar y bueno, ver cómo son los lugares ahora por los que ya pasó, como por ejemplo, bueno, pues la estación de aquí, que sigue en pie. Y otros sitios, por ejemplo, ella cuenta que se hospeda en el Hotel Washington Irving de Granada, que sigue siendo un hotel. Por ejemplo, el Hotel Roma de Sevilla, pues ahora ya no existe y es un centro comercial. Y bueno, pues ver cómo van cambiando las cosas y también es interesante pues ver cómo se viajaba antes, que todo era mucho más lento, los viajes en tren, el tiempo que daba para todo, ¿no? Para observar por la ventana, para ver cómo va cambiando el paisaje, la luz y bueno, pues es un libro pues para reconocernos en eso y también conocerla a ella, conocerla más, porque es verdad que para quien haya leído su obra pues es una parte diferente que no se conocía y sobre todo pues centrado en el tema España, ver un poco distintos géneros literarios en los que ella escribía y para quien no la conozca pues empezar a leer este libro para adentrarse en ella como autora y como escritora, pues creo que es un buen libro para iniciarse en la lectura de Virginia Woolf. A mí me hace, además que lo comentan algunas críticas, que de paisaje te puede contar lo que quiera, pero ahora de monumentos, catedrales, te decía, sí es grande, es bonita, pero ahí se queda, o sea, que no le daba tanta importancia a lo mejor a la Giralda, a la catedral, sino bueno, ahí está, que yo me centro en otras cosas que no son en sí los monumentos. Sí que es verdad que le gustó la Alhambra, con la Alhambra sí. Y además se quedaría a vivir, pero del resto... El resto nada, y mira nada, que son... Nada. Edificios de belleza, bueno, más o menos los alcázares, ¿no? de Sevilla o la Giralda. Pues para ella no le decía nada, le parecía la Giralda tan grande como un pozo sin fondo, o sea, como una cosa. Y bueno, sí, es divertida, es divertida. Luego la gente, es verdad que sí que se fijaba mucho en las personas, en la sombra que daban los árboles y bueno, es verdad que se percibe... Tal y como ella describe las cosas, los sentimientos y las emociones, es verdad que puedes hasta incluso saborear, ¿no? Ese viaje y cómo es el sur de España. A mí se me llama la atención, Alba, que se publicó en el 21, que veníamos de pandemia, que está escrito, bueno, tú eres la editora, la ilustradora es una mujer, las prologuistas son mujeres, que es algo también de agradecer y de valorar, pero en plena pandemia, ¿cómo fuisteis capaces de, a lo mejor, de coordinaros para que, digamos, este proyecto final, que es muy valorado, pudiera llevarse a cabo? Que me imagino que no tuvo que ser un trabajo fácil.
Sí, la verdad es que fueron 2 años y un poco pues es verdad que la lentitud un poco viene también por ese proceso en el que estábamos de la pandemia, que todo era más lento. Pero bueno, fue un trabajo precioso porque fue un encuentro muy bonito entre todas las personas que participamos en la creación del libro. Todas es verdad que mostraron una pasión enorme por poder participar en él, las 3 prologuistas y la ilustradora Carmen Bueno, que hizo un trabajo espectacular poniendo color a estas imágenes que nos traía Virginia Woolf. El libro está ilustrado, no solo es la ilustración de portada, sino que por dentro pues, podréis ver algunas ilustraciones, por ejemplo esta, de la autora escribiendo. Y además Carmen Bueno hace también ese viaje emocional que hace Virginia Woolf a través de los colores. Los primeros viajes ella utiliza como unos tonos un poco más fríos y luego va pasando un poco a los tonos más cálidos. Y bueno, pues fue una gozada trabajar con ellas, con la traductora también, Adriana Fernández, que no es fácil traducir a Virginia Woolf e hizo un trabajo impecable. Y bueno, la verdad es que fuimos poco a poco, porque es verdad que hallar todos los textos, leernos todos los textos de Virginia Woolf, pues eso llevó mucho tiempo, luego conseguir los derechos también en aquel momento en Inglaterra, y al final, bueno, pues a finales de 2021 lo sacamos a la luz. Fue nuestro segundo libro en la editorial, porque justo habíamos empezado en diciembre de 2019, y bueno, ya vino después lo que todos y todas sabemos. Pero bueno, nos ha traído muchas alegrías, porque es verdad que el libro pues, ha salido en muchos medios de comunicación, incluso salió en The Times, en Londres, que lo reseñaron. Y bueno, la verdad es que sí, muy contentos con la acogida del libro. A raíz de que, bueno, que pusisteis en contacto con nosotros, que ya empezamos también a darle difusión, supongo que llevaría pues esa alegría, digamos, situar el nombre que ella ponía, que era Amoon. Decís que estuvisteis ahí viendo todos los planos de líneas ferroviarias y tal, y situarlo, que era exactamente Almorchón, y que ella no estaba en Andalucía, sino que estaba en Extremadura. Supongo que ese hallazgo tuvo que ser muy satisfactorio. Sí, fue buenísimo, porque claro, leímos en el diario la palabra monjón, y al haber leído el texto de una posada andaluza siempre nos quedaba esa curiosidad de saber de dónde hablaba. Y claro, vemos esa palabra, nos ponemos a buscar, no es ningún sitio. Y bueno, este sitio se ve que lo escribió mal, pues que no se acordaría y anotó cualquier cosa en el diario. Y bueno, pues nos pusimos a buscarlo. Entonces, en mapas ferroviarios de la época, pues empezamos a intentar seguir pues, las líneas de tren pues, por donde ella podría haber pasado en su viaje desde Granada a Badajoz, que es donde ella cogería otro tren para llegar a Lisboa y coger el barco. Entonces, bueno, después de mucho tiempo vimos que Almorchón en aquel momento era un punto muy importante. Sí. Y entonces, pues nos pusimos, gracias a Google, a mirar fotos, y claro, cuando vimos el castillo, y además ya teníamos esta ilustración que había hecho Carmen, pues, y tal y como ella lo describe, pues estaba... Sí, coincide totalmente con la descripción de la autora, como pues que era un sitio donde los trenes paraban y que era un lugar importante, ¿no? como nudo entre unos lugares y otros, y donde había movimiento, ¿no? comercial y de pasajeros. Entonces, pues claro, fue una alegría, porque pues pudimos saber que ella estuvo aquí, y encima que había escrito un ensayo que me parece precioso. O sea, que tener un ensayo escrito por Virginia Woolf en un lugar, pues es, vamos, que me parece para muy importante. Muy bien, la verdad. ¿Quieres que lo leamos? Venga. ¿Te apetece? Sí. Venga. A ver. Dime página. Es la página 61. Vale, que yo no la tengo ya anotada. Pues empiezas tú, si quieres. ¿Empiezo yo? Sí. Ya, vamos. Bueno, una posada andaluza, ensayo publicado en The Guardian el 19 de julio de 1905. Al parecer, los empleados de hotel se rigen por esa ligera y amable desviación del juicio moral que se hace llamar lealtad. De esta guisa, cuando preguntamos si habría un buen alojamiento para el descanso de una noche en cierto término rural en Andalucía, nos aseguraron que allí el hotel era bueno. Claro está, no sería un establecimiento de primera clase como el edificio palaciego
en el que nos encontramos, pero sí una buena posada de segunda clase donde deberían acomodarnos y darnos cama de lo más decente. A las 9:30, habiendo transcurrido un largo día campo a través, parado el tren y habiéndose anunciado la intención de no ir más lejos, las palabras del empleado del hotel resonaron amablemente en nosotros. Nos debemos contentar con poco, nos dijimos. Durante las últimas etapas del viaje y entre que la hora de la cena pasaba desapercibida y la mecha que nadaba en la lámpara de aceite se apagaba y su vida no había sido muy feliz, nos recreamos sobremanera en los términos de esta recomendación. Y la apetecible posada de segunda clase se convertía en la personificación de todo lo que es deseable en la vida. ¿Quieres seguir? ¿Continúo? Sí. Allí debíamos encontrarnos con una sencilla bienvenida. Nos imaginamos al posadero y a su mujer saliendo a recibirnos, deseosos de portear nuestras maletas y demás bártulos, aligerándose para preparar nuestras habitaciones y atrapar el pollo de corral que haría las veces de cena. Nos llevaría una suma sencillamente insignificante por pasar la noche entre sábanas limpias y perfumadas. Una cena modesta pero deliciosa y un excelente desayuno antes de arrancar temprano. Nos harían sentir como si la plata fuera una moneda demasiado vulgar para pagar tanta hospitalidad y que aquella noble virtud, desaparecida hace tiempo entre los posaderos de nuestro país, aún triunfaba en España. Pasamos el tiempo ocupados en este tipo de pensamientos hasta que el tren alcanzó la estación donde nos darían la recompensa por nuestras fatigas y traqueteos. Resultó algo desconcertante comprobar que la llegada al andén de 2 viajeros cargados de equipaje a esa hora de la noche, cuando menos cogía por sorpresa a los mozos de la estación. Irremediablemente, la multitud se acercó corriendo para examinarnos y se quedaron estupefactos cuando pronunciamos un cuidado conjunto de palabras para plasmar nuestro deseo de una posada. Una frase en una guía de conversación es algo así como un monstruo extinguido expuesto en un museo. Solo los especialmente iniciados saben decirte a qué animal vivo está emparentado. Por un lado, quedó patente que nuestro espécimen estaba inexorablemente muerto, y por otro, la misma duda avisaba de que era la naturaleza de lo que se preguntaba, así como el lenguaje que usamos, lo que la hacía incomprensible. Por fin, después de que mucho mezclar inglés, francés y español no produjera fruto alguno, se les ocurrió a los nativos que no hablábamos su idioma y probaron los poderes de la gesticulación sobre nosotros. Enseguida apareció un oficial que nos informó de que hablaba francés. A este idioma tradujo afortunadamente nuestra solicitud de hotel. «El tren para aquí esta noche», respondió el intérprete. «Eso ya lo sabemos. De ahí que deseemos dormir aquí», dijimos. «Mañana por la mañana a las 5:30. Pero esta noche un hotel», insistimos nosotros. El caballero que hablaba francés sacó un lápiz con aire resignado y escribió grandes y oscuros los números 5 y 30. Nos encogimos de hombros y alzamos la voz diciendo hotel, primero en francés y luego en 3 tipos de español diferentes. Por entonces, la multitud había hecho un corrillo alrededor de nosotros y cada uno traducía a su vecino. Así que nos acordamos del diccionario español que no quiso que lo olvidáramos y con el dedo índice remarcamos el equivalente español que habíamos encontrado para la palabra inglesa hotel. Tantas cabezas como pudieron se apiñaron y clavaron su mirada en blanco en este espacio señalado y el intérprete tuvo una ocurrencia brillante. Perdió la página y buscó fervorosamente su propia palabra entre la S y la Z. Le mostramos la sección en español del diccionario y le dejamos haciendo largas búsquedas que acabaron por ser igualmente inútiles. Entretanto, repetimos nuestra palabra solitaria con la esperanza de que pudiera caer en tierra fértil. Cada vez que pronunciábamos algo, un murmullo, en buen español, surgía de la multitud. Finalmente, ya cuando tratábamos de definir hotel con un paraguas, un hombre bajito y mayor nos llamó la atención. A la pregunta ineludible respondió llevándose la mano al pecho y haciendo una sentida reverencia. Le preguntamos 3 veces seguidas y las 3 veces respondió de la misma manera, como si su mera persona reuniera todas las cualidades que precisábamos. La opinión del público parecía ser unánime. Debíamos aceptarle como el representante de la cama y la cena, y la reacción a los últimos intentos de posada en español fueron manos estiradas en su dirección. Para zanjar el asunto, nos cogió del brazo y nos llevó fuera de la estación junto a un desierto de arena con matas de caña iluminado por una luna grande.
De un lado había un cerro escarpado coronado por un castillo moro y no muy lejos vimos una casita solitaria. Al parecer, la elección estaba entre las dos y ninguna se asemejaba precisamente a lo que habíamos esperado. Miramos al señor y comprobamos, no sin alivio, que era mayor y bajito. Al menos pusimos fin a una de nuestras dudas, puesto que quedó claro que la casita blanca iba a ser nuestro alojamiento y que el empleado del hotel en Granada tenía la imaginación de un artista. Nos enseñaron una habitación donde había una lámpara prendida y varios hombres y mujeres sentados en torno a una lumbre bebiendo y charlando. Se hizo una pausa en la que varios pares de ojos nos examinaron a voluntad y nos dirigieron a una antesala que elevaba la casita a la categoría de hotel. Había una cama y una lona que hacía las veces de puerta, agua para lavarse, si optábamos por seguir aquella respetable farsa, y una vela por si deseábamos luz. Quedó claro que la comida habría de buscarse en la estación, y ni por asomo deseábamos volver a salir al aire fresco. A las 11 en punto, cuando nos cansamos del desierto español, del castillo moro y de la conversación del caballero que hablaba francés, pero no creía importante entender ese idioma, regresamos a la posada y empezó lo que prometía ser una larga vigilia. La compañía se quedó hasta tarde y hablaron alto. La cortina de lona dejaba pasar fragmentos de un español vehemente y que de alguna manera parecía tener que ver con nosotros. El español es un idioma feroz y sanguinario cuando se escucha en estas condiciones. La figura de nuestro amigo bajito, con sus reverencias constantes y su dedo yacente en el pecho, cobró un aspecto siniestro allá por la medianoche. Nos acordamos de su mudez, de su empeño en que nos desprendiésemos de nuestro equipaje. Pensándolo bien, la gente honrada del campo debería haber estado en la cama mucho antes. La única precaución que podíamos tomar era la de coger la única silla y ponerla sobre sus patas traseras contra la puerta. Esto tuvo que causar un extraño efecto calmante en nuestras mentes, ya que, prevenidos como estábamos ante el asalto homicida que esperábamos, nos quedamos dormidos vestidos y soñamos que habíamos encontrado la palabra en español para posada. El ruido que finalmente nos despertó a las 4:30 de la mañana fue ciertamente un asalto a la puerta, pero cuando nos asomamos con cuidado no había nadie más hostil que la mujer campesina con un cuenco de leche de cabra en sus manos. Qué bueno. Sí, la verdad es que es curioso porque ella escribió muchos ensayos a lo largo de su vida, pero de los viajes es verdad que no escribe muchos, no publicó tantos sobre los viajes y este es uno de los pocos que escribe en prensa. ¿Quieres que leamos alguno más? Damos paso si alguien quiere preguntar. ¿Tú quieres puntualizar algo que creas que se nos haya podido quedar? Pues en principio no, si Vale. podemos escuchar preguntas, sí. Rosario. ¿Tenía Virginia algún vínculo con España para hacer esos viajes o era elección libre sin nada que ver? Pues el tercer viaje sí, porque vinieron a visitar a un amigo, pero los primeros no. No, es pues por gusto personal, ¿no? Descubrir el sur de España. Es verdad que ella llega a decir que es España con diferencia el país más espléndido que había visto en su vida. O sea, que es un lugar que le llegó mucho al corazón y por eso yo creo que repite y viene 3 veces. Pero creo que fue por pura curiosidad, sí, el primer viaje. Pero solo vino aquí en ese primer viaje. ¿Alguna pregunta? Mar. Has comentado que a la hora de recopilar textos para el libro leíste cartas, leíste diarios. Yo he leído en algún lugar que en medio de una de sus crisis depresivas ella tuvo uno de los médicos que la llevaba le pidió que dejara de escribir como medida para sanar mentalmente. No sé si en ese recorrido que habéis hecho por su literatura habéis encontrado alguna mención a este caso. Pues la verdad es que no, sí que lo había leído, lo que comentas, pero no recuerdo ahora mismo haber encontrado nada. Es verdad que hay épocas en las que no escribe demasiado, sobre todo el diario. En el diario sí que hay más meses, a lo mejor hay más lagunas. Luego cartas, yo creo que cartas escribía prácticamente a diario. Tiene una... ¿Cómo? Que afortunadamente
Yo creo que no, o que se dio cuenta de que eso no le iba a venir muy bien, no sé. Yo creo que ella no paraba de escribir, era una apasionada de las palabras y sobre todo de las cartas, que eso es lo que más me ha sorprendido, porque es verdad que para ella eran tan importantes que luego, cuando ya era más mayor, pidió a sus amigos que le devolvieran las cartas que ella había enviado, porque para ella eran lo más importante, una especie de guardar el pasado y ella las releía, pues, cartas de décadas y es verdad que contaba tantas cosas, eran cartas tan largas que son muy interesantes, muy importantes. Y también, esto sale también en un prólogo, que en la Primera Guerra Mundial, en Londres, la casa donde vivían fue bombardeada y lo primero que hicieron fue volver y afortunadamente algunas cartas se perdieron, pero pudo recuperar y eso era lo que ella más quería, lo que más temía que se perdiera con los bombardeos. ¿Más preguntas? No, Mari Carmen. ¿Por qué tú y tus compañeras os decidisteis por esta autora, que os ha gustado investigar sobre ella? ¿Por qué motivo? Pues bueno, a mí me gusta mucho Virginia Woolf desde que empecé a leerla desde jovencita y bueno, es verdad que el ensayo de Un cuarto propio pues fue, bueno, como a tantas personas, para mí fue un antes y un después, ¿no? A la hora de también iniciarse en el feminismo y bueno, pues por su obra. Después fue en el 2020, es verdad que leí este artículo que había publicado Anita y cuando me di cuenta de que había estado aquí y que había viajado y que había escrito sobre eso, pues yo aluciné, la verdad. Empecé a buscar, vi que no había nada, que sí que había dos ensayos sí que estaban ya publicados, que estaban en otras publicaciones pero ya descatalogadas y entonces pues ahí empezamos a investigar y cuando vimos que había tantas cosas y que podía hacerse un libro con ellas y que pues casi todo era inédito, no se había traducido, pues fue, no sé, la verdad que un viaje tremendo porque pues empiezas a descubrir, empiezas a leer y a traducir y ver cosas que, bueno, pues fue genial, la verdad que sí. Muchas gracias. Nada. ¿Alguien más? ¿Alguna Bueno, yo pregunta, supongo Lari? de esto porque, bueno, pero sí que es verdad que a lo largo de los años, yo quiero saber con una gente como la que esta señora tenía, ¿no? ¿Qué fue de su final? Su final fue que tenía que... ¿Por qué fue? Porque la mente ya no le dio más de sí y optó por acabar con su vida. ¿O qué fue? Claro, cuando una persona se suicida nunca se sabe exactamente el motivo que lo hace, ¿no? Pero en el caso de esta señora, que yo creo que lo tenía todo, pero quizás su mente en condiciones, ¿qué puede pasarle a una persona como esta para actuar de esa manera? ¿Su vida anterior de los libros fue plenamente feliz o tuvo fallos? Pues ella desde jovencita empezó con, pues tenía depresiones. Su madre murió cuando ella era pequeña y su padre muere cuando ella tenía 23. Entonces eso pues empezó por llamarlo de alguna manera, a desestabilizarla, ¿no? Y es verdad que ella consiguió pues ser una persona libre, dedicada a la literatura y que me imagino que tuvo que luchar mucho consigo misma, ¿no? Pues porque intentar estar bien y sacar adelante tantas cosas, escribir. O sea, yo creo que fue una mujer muy valiente por decir todo lo que dijo, por escribir y trabajar todo lo que hizo y por enfrentarse a tantas cosas en aquella época. Pero es verdad que, bueno, pues que sufría de trastorno bipolar y pues llegó un momento en el que supongo que su sensibilidad pues también, bueno, por decirlo de alguna forma, no pudo más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Vale, no lo tengo, pero sí que lo he leído. Yo no había leído una nota que le dejó escrita a su marido, a sí, su marido. preciosa esa carta. Wow, qué bonita. Pero es verdad que no la tengo aquí sacada. Como que le dejaba, ¿no? Para que le agradecía todo lo que él había cuidado a ella, pero que ella no podía permitir como estar más a su lado porque no le estaba haciendo feliz, que quería dejarle. Muy dura, la verdad. Sí. Bueno, Gracias. Porque has tocado un tema que no solamente es
tienen ese porqué los libros, ¿no? Porque esta señora expresaba en sus libros, en sus cartas, lo que ella quería, ¿no? Pero yo creo que llegó un momento, pienso yo, que ya no tuvo nada que expresar y eso fue el motivo de que ella dijera hasta aquí llegamos. No lo sé. Claro, yo me meto en la mente de una persona que actúa así, no solamente ella, sino muchísimas personas que optan por el suicidio. Hasta que llegamos. ¿Me entiendes? Yo creo que sí. Pienso yo que con los recursos de ahora y con la forma de tratar pues eso, con las enfermedades mentales hubiera tenido otra Sí, claro. Increíble lo que has hecho, pero me gustaría preguntarte cómo ha sido toda la investigación, cómo lo que es la logística, cómo lo has organizado, si has viajado allí, No, me encantaría, me encantaría. No, es verdad que compramos algunos libros allí en Inglaterra, pero a través de internet que nos llegaron, y bueno, también en internet hay muchos recursos, pero no hemos viajado allí, la verdad que es algo pendiente. Pero sí, la verdad que están en inglés, por lo menos ahora está publicado toda su obra en diarios, todas sus cartas, y bueno, y aparte los ensayos que los hemos ido buscando también a través de internet y otras publicaciones que nos hemos apoyado. Y ha sido todo eso, leer e ir sacando fragmentos de las cartas. Porque esto en realidad veréis que son fragmentos, cuando hay algunas cartas y algunos ensayos que están completos, pero otros que solo queríamos sacarlo de España porque nos parecía lo suficientemente ya importante y con contenido como para poner todo el texto, ¿no? Pero bueno, si podéis leer su obra también en diarios y cartas, es muy extenso, pero es muy interesante. Aquí en el Club de Lectura sí que nos leímos este año, quizás, el de leer una habitación propia, un cuarto propio. Qué bien. ¿Qué libros tú nos recomendarías de ella que pudiéramos tratar? Pues bueno, yo creo que ahora por tema actual, yo creo que Orlando es una buena obra para leer ahora. Es que me parece fascinante, o sea, es que era Orlando. Es una biografía, pero como una sátira, ¿no? De una persona que, bueno, está basado en una amiga de ella y es una persona que vive durante varios siglos, ¿no? Entonces, bueno, pues habla también el tema de la transexualidad y tal, y bueno, pues es una de las grandes obras de Virginia Woolf. Bueno, cualquier libro, yo creo que cualquier libro es bueno. Recomendable. Bueno, pues alguna pregunta más, que no se quede nada, ¿eh? ¿No? Alba, si tú quieres. Sí, a mí me gustaría preguntar a vosotras que sois de aquí y que sabéis más un poco de esto, pues no sé si sabéis cómo podía ser, por lo que os hayan contado o por cómo era antes, pues todo el tema de la estación del tren y todo eso que, pues supongo que sería, no sé. Claro, era un nudo, un nudo ferroviario de los más importantes que había, sin duda. Como tú dices, continúa, pero claro, ahora pues es mercancía, el paso que hay de las líneas a Madrid, Badajoz, pero poco más, pero en aquella época pues había de todo. Médico, escuela, el edificio que tú hablabas era de alojamiento, había comercio, el economato, que yo creo que todavía están allí las palabras economato. Claro, era más importante, o sea... Sí. Muchísimas veces en el pueblo. Era un centro... Lo que quiero decir, en el mismo museo. Era más importante de cabeza. Sí. Como nudo ferroviario, sí. Más pequeño, sin duda, pero claro, digamos que un poco el declive fue cuando cerraron la línea a Córdoba. Claro, sí. Entonces lo que tú decías, que claro, pasas ahora y lo ves y te da mucha pena.
Sí que es verdad que hay una asociación de vecinos y desde el ayuntamiento hace años que se está trabajando por conservar y mantener partes que antes estaban mal. Sí que es verdad que hay mucho que depende de Renfe y Renfe pues muchas veces pues no te hace caso. Hay familias que viven allí, en verano es un gustazo ir allí porque hay un ambiente tremendo, en invierno pues viven poquitas familias, pero bueno, viven y están bien, ellos están súper a gusto y al menos no se ha cerrado, es decir, Qué incluso bien. se mantiene. Ahí hay matrimonios con hijos pequeños de aquí de Cabeza del Buey que viven allí. O sea, claro, la tranquilidad que te da vivir allí. Aparte que se consideran almorchoneros. Almorchoneros total, claro. No, yo soy de Almorchón, no sé de Qué bueno. Sí. Se ha hecho ahora un museo al aire libre, es decir, rescatando parte siempre de Renfe que se ha hecho, Qué bueno. tradiciones, pero claro, nada que ver con lo que había antes. Sí. Uno que está derruido totalmente. Ah, claro, el hotel. Y otro que se mantiene, pero que por dentro estará igual. Sí, sí. Como dos hoteles diferentes. No había agua corriendo para casa en Si no quieres preguntar más. Pues yo no. Bueno, os queremos invitar a un pequeño maridaje literario, ¿no? Unas pastas con un té, un té, pues el té que se toma habitualmente en la tarde en Inglaterra, y unas pastas de jengibre que también son de origen inglés. Entonces, bueno, pues estáis invitados, invitadas ahí al fondo al té con pastas. Bueno, como en toda la presentación, bueno, vamos a dar un aplauso de la cabeza. Como siempre que hacemos una presentación, ya sabéis, al final tenemos la mesa con el libro por si lo queréis comprar. Y además, como dicen muchas críticas, que o sea, es ideal como regalo. Y además ideal para aquellas personas que no han leído nada de ella, como tú decías, para que se inicien en su lectura. Aparte de este libro, hay varios de la propia editorial que también tenéis ahí, y que no digáis que no a unas pastas y un té, que nos vamos a tomar ahora mismo. Así que yo de nuevo os agradezco que hayáis venido y por supuesto a Alba y su compañero que tenemos allí atrás, que hayan venido esta tarde a Cabeza del Buey. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad a todos y todas por venir. Pues nos vemos allí al fondo, ¿vale?